Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Cárdenas, soy maestra en Historia del Arte. Y bueno, pues bienvenidos al canal de Census Cultura. Aquí vamos a tratar de hablar acerca de la historia del arte y pues no nada más de eso, sino sobre todo de pues cómo es que por medio del arte nos podemos dar cuenta de muchas otras cosas. ¿Cómo es que el arte mismo es o puede llegar a ser como la puerta de entrada para poder ver la realidad, las cosas que están pasando? Y esto es bastante curioso porque pues realmente el arte es una apariencia, ¿no? El arte, bueno, pues también es una expresión subjetiva, ¿no? A todos nos pueden gustar distintas cosas y expresarnos de una manera completamente diferente, pero lo que sucede es que el arte se maneja a varios niveles o se expresa a distintos niveles. Tiene una polisemia, es decir, tiene varios significados. Y esto tiene que ver tanto con las distintas interpretaciones que se pueden dar, porque una persona puede interpretar una cosa que tiene un determinado contexto cultural y otra gente puede interpretar otra cosa que tiene otro contexto cultural. Pero realmente también vamos a ver que trabaja dentro del ámbito de lo simbólico y allí es en donde los artistas en muchas ocasiones de manera consciente o subconsciente son capaces de poder ir dándose cuenta de las cosas que suceden en el mundo y de esa manera podernos decir qué es lo que pase, cuáles son las verdades universales y sobre todo también, ¿por qué no?, las verdades particulares. Y bueno, pues con esto inicio este canal. Vamos a estar hablando, pues yo espero que una vez a la semana haciendo un evento en vivo para podernos conectar y poder estar hablando acerca de distintos tópicos. También les agradecería muchísimo que me indicaran en los comentarios de qué es lo que les gustaría hablar, de qué obra, de qué artista, si es arte, si no es arte. Bueno, sobre todo la pregunta más difícil de todas, ¿qué es el arte, no? Pero pues en este video la intención es darles información más que nada para pues poder tener en claro por qué es bueno, por qué es inclusive hasta necesario estudiar historia del arte. Estudiar historia es básico para poder entender el pasado, y si nosotros no estamos conscientes de nuestro pasado, no podemos ir hacia el futuro, ¿no? Y es sumamente fácil que se puedan dar de repente determinadas narrativas en donde se empiecen a manejar distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, distintas visiones acerca de hechos que ocurrieron en el pasado o que de plano la gente que ignora que ciertos movimientos revolucionarios o ciertos cambios en la tecnología o cambios en los sistemas económicos, pues va por la vida siguiendo un determinado esquema y pues simplemente acatando qué es lo que dicen los grupos de poder, ¿no? Sin realmente juzgar nada, sin razonar nada. Y eso es sumamente peligroso,
Aquí, eso es uno de los principales objetivos que tenemos con el estudio de la historia principalmente, el poder ver cómo es que los distintos sucesos en el pasado atienden a una determinada ideología dentro de la historia, dentro de distintas regiones, dentro de distintas épocas, y cómo es que se va manifestando de maneras diferentes, pero sobre todo cómo es que el arte que hay en una determinada época sirve para representar también esas ideologías, ¿no? Y de esa manera poder ir encontrando resonancias, analogías, también para poder comprender el mundo en el que vivimos. Es simplemente no ir navegando por la vida a ciegas. Bueno, cuando menos eso es lo que yo considero. En sí, les traigo, o bueno, más bien, pues enumeré 5 razones importantes por las cuales es, eh, pues, bueno, estudiar historia del arte. Y dentro de estas razones, la primera de ellas tiene que ver con la experiencia estética, la experiencia que tenemos en el momento en el que nos enfrentamos ante una obra de arte. Y en sí, una de las cosas que he visto yo aquí en los 15 años de experiencia que tengo brindando clases de historia del arte, obviamente he tenido alumnos de todo tipo, ¿no? Pasado por aquí artistas plásticos, artistas de escena, actores, bailarines, eh, artistas literarios también, músicos igualmente. También han habido aquí toda suerte de diseñadores arquitectónicos, industriales, gráficos, de interiores, eh, pero más que nada, gente que no tiene nada que ver con el arte, que no tiene que ver nada profesionalmente. Para todos, tanto para los profesionales como para la gente común, pues todos, absolutamente todos, tenemos una experiencia estética en el momento en el que nos enfrentamos con algo, dependiendo de la belleza o de la fealdad de algún determinado objeto o persona igualmente, pues nosotros tenemos finalmente una reacción. En sí, el hecho de conocer mucho más acerca de, en el caso del arte, en el caso de una pieza artística, conocer más acerca de cuándo se hizo, cómo se hizo, qué fue lo que le pasaba al artista cuando le estaba haciendo, eh, cuáles son los contextos que rodearon esa obra de arte. Eso nos va a ayudar mucho a disfrutarla, mucho más, a entender por qué esa obra de arte surge así, de esa manera y no de otra. Entonces, la manera en la que vamos a ver el arte cambia completamente y esto es a partir del conocimiento que nosotros tenemos. Claro, está, por supuesto, hay quien dice que si me tienen que explicar una obra de arte, entonces es que ya no es arte. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero siempre que nosotros nos enfrentamos con el arte, siempre vamos a tener una reacción, siempre va a haber una emocionalidad. Nos vamos a sentir como que o nos eleva o nos mueve de alguna manera o nos hunde en el abismo, ¿no? Pero el caso es que siempre nos mueve. Si una pieza, por más
que el experto nos diga que es la magnífica obra de arte, increíble, es el genio del siglo XXI. Si no nos mueve, si no nos provoca nada, si nosotros decimos, ¿y eso qué? No es arte, olvídenlo, no es arte. Pero si nosotros estamos ante una determinada obra y es así como de que, ay, sí, o sea, sí siento como que algo se mueve en mi interior, o sea, realmente sí tengo una reacción. En el momento en el que nosotros conocemos más de esa obra y por qué se hizo así, por qué tiene esas líneas, por qué tiene esos colores, por qué es ese grado de realismo. eh, entonces vamos a poder exacerbar nuestra experiencia estética, ¿no? O sea, la vamos a poder disfrutar más. Y la verdad es que, pues, quien le huye al disfrute, ¿no? Entonces, pues, esa es una de las principales razones que tenemos aquí, que en el momento en el que tú tienes mucho mayor conocimiento, al final vas a un museo o andas por la calle y ves una escultura en la calle o estás ante la fachada de un edificio, lo ves y dices, sí, claro, ahora entiendo por qué es así. Bueno, la experiencia es mucho mejor. Esa es una razón. Otra de las razones es que podemos conocer las influencias culturales y sociales, ¿no? En sí, la historia de la humanidad está llena de intercambios culturales, así como existen los intercambios comerciales. Y de hecho, desde el principio de la humanidad prácticamente nosotros tenemos o hemos hecho intercambios de todo tipo cuando nos encontramos con otros grupos humanos o inclusive dentro de los mismos grupos humanos, dentro de las mismas tribus o dentro de los mismos clanes, pues el intercambio es importante. Veo en el otro cosas que me agradan y entonces las trato de incorporar en mí mismo, ¿no? Eso es algo que sucede constantemente, ¿no? Entonces, siempre va a haber elementos que se repiten en todas las culturas y esto es bastante curioso porque podemos llegar a ver elementos que, pues, cuando uno ve una pieza, por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? Estamos hablando acerca del periodo clásico, alrededor del siglo X, ya después de Cristo, ya de nuestra era, eh, aquí en América, ¿no? Y vemos ciertos elementos y de repente alcanzamos a ver otros elementos que se parecen, que o están en lo que hoy es Irak, la antigua Mesopotamia, o se encuentran un poquito más hacia el este, hacia la India, o inclusive vemos que los vuelven a tomar grupos políticos en Europa a principios del siglo XX. Entonces, mucho más allá de decir que cualquier eh, explicación sería achacárselo a lo sobrenatural. Realmente, aquí lo importante es ver, es investigar las relaciones comerciales que ha habido, las migraciones sobre todo. En el caso de América esto es fundamental, porque aquí están plagadas de historias de extraterrestres y todo ese tipo de cosas, y pues la verdad es que lo más probable es que mucho de este bagaje simbólico se haya transmitido
por medio de las migraciones primarias. ¿Por qué? Porque cuando viajamos no vamos con nuestra mente en blanco, vamos ya con un bagaje cultural. Y todos estos pueblos se sabe que ya utilizaban el uso de símbolos, símbolos muy básicos y aparte de todo que van a irse repitiendo constantemente. Hay investigaciones que hablan acerca de que desde hace más de 30,000 años o 35,000 años ya se encuentran un cierto número, aproximadamente unos 30 símbolos en todo lo que es la costa de la península arábiga. Y esto nos empieza a hablar acerca de una constante, porque esos mismos símbolos se van a encontrar a lo largo de toda la costa, subiendo hacia Mesopotamia y de ahí en ciertos lugares todo el camino de la migración y ya sea que hayan pasado tanto por el estrecho de Bering como que hayan pasado por la Micronesia y de esa manera se haya ido poblando América, toda esta gente ya trae un bagaje cultural, ya trae una manera de cómo comunicarse y ya trae unos símbolos aprendidos. Entonces, pues es mucho más lógico encontrar explicación en esto que en otra cosa, ¿no? Entonces, pues nos sirve también para poder eliminar en gran medida un pensamiento equivocado o teorías equivocadas, ¿no? Que ahora bien, la historia está llena de datos que en muchas ocasiones no podemos todavía interpretar de manera correcta. Pero de eso se trata el trabajo de los historiadores, ir intentando buscar cuáles son las teorías que se pueden acercar mucho más a la verdad y sobre todo tratar de probarlas, ¿no? Y vamos a seguir teniendo una teoría hasta que llegue otra que suene mucho más lógica y entonces la tire, ¿no? Pero esa es la única manera en la que podemos ir avanzando. Ahora, como punto número 3, pues también está el estudio de de las técnicas y de los estilos. El estudio de la técnica, cuando nosotros alcanzamos a ver las distintas técnicas que se utilizan en la pintura, en la escultura, en las construcciones o en las distintas artes, podemos empezar a ver también una diversidad en lo que es la expresión artística y sobre todo entramos con sensibilidad o vamos desarrollando una sensibilidad para poder apreciar todo estas distintas expresiones. Y pues empezamos también a poder pues mesurar un poco el genio de toda la gente que puso manos a la obra, ¿no? Y que empezó a invertir el tiempo, el esfuerzo para poder hacer esas obras de arte magníficas, ¿no? Entonces, cuando vemos una obra de arte que tiene una técnica pues complicada, ¿no? Que requiere muchísima paciencia, mucho trabajo. La verdad es que también es un reconocimiento a la excelencia del espíritu humano y eso es increíble. Por otra parte, también tendremos la cuestión de los estilos, ¿no? Porque los estilos finalmente, cómo se dan en cada una de las épocas, atienden también a qué es en lo
que los autores, los artistas, se están fijando en ese momento y en muchas ocasiones tiene que ver con la ideología que está presente en cada una de las épocas, ¿no? Entonces, pues uno de estos ejemplos, algo que puedo mencionar como ejemplo, es el barroco, ¿no? Toda la corriente del barroco. El barroco fue una corriente que pues la utilizó la Iglesia Católica en un momento de una muy profunda crisis. De hecho, fue el instante en el que hay una escisión de la Iglesia y entonces, pues, se forma toda la vertiente protestante. Ante todas las propuestas y para tratar de hacer más atractivo el discurso de la Iglesia Católica en contra de las propuestas protestantes, pues lo que van a tratar de hacer es observar las cosas mucho más cercanas a lo que es lo natural. Es decir, hacer pinturas, hacer esculturas, hacer todas estas propuestas plásticas de una manera en la que parezca mucho como si la carne es verdaderamente carne, ¿no? Entonces, vamos a tener distintas expresiones en todo el mundo católico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en Italia están más enfocados en lo que es la cuestión de visualizar la carne como un objeto de deseo, ¿no? Y entonces ahí van a venir varias polémicas con el discurso de la iglesia. Pero, por ejemplo, en lo que es en España y por lo tanto también aquí en América, una de las cosas importantes que tenemos ahí es hablar acerca de la carne, pero la carne en un estado de descomposición, ¿no? Una carne que ya se vea que tiene varios días que fue cazada, que fue sacrificada y que se está muriendo. Eso es para poder hacer sentir al espectador mortal, que seamos nosotros conscientes de nuestra propia mortalidad y sobre todo que digamos, no, pues al rato me voy a morir y si la Iglesia Católica tiene razón y si los protestantes son los herejes, me voy a ir al círculo más profundo del infierno. Entonces esto no puede ser, es terrible. Por lo tanto, viene a infundirse un miedo a los que están dudosos de cambiarse, no cambiarse, y sobre todo con la implementación o bueno, con no implementación, sino más bien con el refuerzo enorme que llega a tener la Inquisición en ese momento, pues es algo que empieza a ser pues de mucho temor, ¿no? O sea, es un arte que en el que nosotros nos sintamos identificados con esa carne que se está muriendo, esos cristos sangrantes, las vírgenes dolorosas. A lo mejor eh, tú has perdido un hijo por la peste, pero la Virgen María está llorando, ¿no? O sea, la Virgen perdió a su único hijo. Jesús, Jesús, mira, está en la cruz, está sufriendo, ¿cómo está sangrando? Está flaco, ojeroso y sin ilusiones, ¿no? Entonces, es también tratar de mostrar a estas personas completamente sufrientes, ¿no? Que lo han dado absolutamente todo. Y bueno, ¿en dónde están ellos? Ellos ya están en el cielo triunfante. Entonces, es hora de que tú, espectador, te pongas a pensar acerca de tu propia mortalidad y si estás siguiendo el camino correcto, ¿no? Porque pues aquí en la vida estamos 4 días, pero la otra vida
es eterna y ese premio o ese castigo va a ser por toda la eternidad. Entonces hay que pensarlo súper bien, ¿no? Entonces esa es la idea de tener una carne tan real, ¿no? O sea, que sea súper natural y sobre todo con esto sufridor en extremo, ¿no? También vemos que como punto número 4, el estudiar historia del arte es un medio de cómo preservar la memoria. Hablaba hace rato acerca de, del estudio de la historia, de lo importante que es la historia para poder pues ir hacia adelante, no cometer los mismos errores. Entonces, pues vemos principalmente que, pues, ¿quiénes son los encargados de poder preservar esta memoria? Los museos, ¿no? Generalmente. Y pues las personas que están encargadas de todas las colecciones que se encuentran adentro de los museos son los curadores. Entonces, estos curadores y en muchas ocasiones también todo lo que es el aparato que está alrededor del museo, pues decide también qué guardar y qué no guardar, porque digo, no podemos guardarlo todo en este mundo, sería una locura. Entonces, pues hay que hacer una distinción, esto sí lo guardamos, esto no lo guardamos. Este objeto representa súper bien este momento histórico, este no tanto, entonces a la basura, ¿no? Entonces, eh, un- esto finalmente también hay que verlo con ojos muy críticos. O sea, realmente ese objeto o esa obra de arte es la que mejor habla acerca de esa época, por lo que estaban pasando en ese momento, o es un medio también como para poder hablar acerca de lo que no estaba pasando, qué es lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Entonces, bueno, igualmente también, repito, el arte habla mucho acerca de la ideología. El arte se ha utilizado como propaganda de una manera impresionante, ¿no? En la representación de los reyes, la gente a cargo de la iglesia. Entonces, en la representación principalmente acerca de todos estos grupos de élite. Entonces, bueno, pues hazme ver bien, ¿no? O sea, allí, hazme Photoshop, ¿no? Entonces, también represéntame junto con mi terruño, ¿no? O sea, que se vea mi castillo, que se vea lo que tengo. Entonces, pues en muchas ocasiones nos quiere presentar las personas como no son, y pues para esto es interesantísimo cotejarlo justamente el retrato, por ejemplo, con los datos que tenemos, los documentos que tenemos, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque por ahí podemos ver también cuáles han sido pues las maneras de manipulación por medio de la actividad artística, ¿no? Porque también hemos de tomar en cuenta que anterior a principios del siglo XIX, pues generalmente todo el arte va a estar abocado a ser la expresión de los brazos de tanto los estados, las coronas, y la iglesia, ¿no? Y que es solamente a partir de principios del siglo XIX que se empieza a romper todo esto. Aunque sí vamos a tener en muchas ocasiones, afortunadamente, algunas expresiones que se han conservado, como por ejemplo son los grafitis de la ciudad romana de Pompeya, que si no hubiera hecho erupción el Vesubio, entonces muy probablemente no tendríamos esos testimonios, ¿no? Esos grafitis en donde
pues muchos son muy soeces, pero otros sí son muy cáusticos al estar criticando al emperador. Por lo tanto, nos damos cuenta también de de todas estas intenciones y obviamente, ¿no? Eso nos permite que nos demos cuenta también cuál es la propaganda que se está dando hoy en día, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que no, qué es lo que se oculta. Por lo tanto, pues la historia del arte también nos sirve para podernos ver reflejados en el pasado, ¿no? Y bueno, finalmente, no nada más es para podernos ver reflejados como sociedad en el pasado, sino que también sirve para podernos conocer mejor. Y este es el objetivo más personal de los cursos en historia del arte. Y esto es un trabajo muy personal que tienen que hacer cada uno de los alumnos, el ir identificando qué me gusta, qué no me gusta, con qué estilo resueno, con cuál no, cuál me atrae, cuál rechazo. Ay, esto como que no me sienta bien, estos temas sí me gustan, estos no. Y en el momento en el que puedo llegar a ser capaz de ir identificando todo esto, pues obviamente me voy conociendo mejor, ¿no? O sea, que me resuena, que no, con que estoy de acuerdo, que no, y poder ir trabajando con aquello que me hace ruido, ¿no? Aparte de todo, una cosa importantísima, el arte trabaja en el lenguaje de lo simbólico. Como mencioné anteriormente, el arte es polisémico, tiene varios significados o tiene varias capas de significados, desde las capas más elementales, evidentes, que son, bueno, pues ahí veo la representación de un retrato, no sé, de una mujer sirviendo leche, por ejemplo, ¿no? Pero por explorando justamente también estas capas de significado, voy a llegar al lenguaje de lo simbólico. Y en el lenguaje de lo simbólico es en donde está operando el subconsciente. El símbolo es el puente que hay entre el mundo material, lo que puedo ver, lo que puedo percibir por medio de mis sentidos, y el mundo inmaterial. Platón mencionaba que era el mundo de las ideas. Kant mencionaba que ese otro mundo, esa otra realidad, era el nóumeno, ¿no? Y Jung, por ejemplo, va a hablar acerca de qué es el subconsciente. Entonces, todo este lenguaje simbólico alude justamente a ese mundo y no nada más es el subconsciente individual, sino sobre todo el subconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos, sí, tuvimos experiencias distintas, pero para todos sale el sol, sale la luna, llueve, eh, nacemos de una mujer, tenemos una figura materna, una figura paterna, tenemos una composición biológica, ¿no? O sea, tenemos una morfología y todos estos elementos que tenemos en común, todos, absolutamente todos los seres humanos, se vuelve justo un lenguaje simbólico. Es como, por ejemplo, hablar acerca de los mitos. Los mitos se van a ir repitiendo. Vamos a ver que tienen distintos detalles. Y esto tiene que ver con la cultura en la que se desarrollan. Pero siempre, siempre vamos a ver que estos mitos aluden a ciertos arquetipos que están presentes en todos. Entonces, en el momento en el que
puedo empezar a explorar ese mundo de lo simbólico por medio del arte y que empiece a resonar en mí cómo es que me mueve esa pieza artística. Entonces también ir como excavando para poder hacer un trabajo interior, ¿no? Y poderme conocer a mí misma y pues a lo mejor cambiar aquello o identificar los problemas que hay, ¿no? Entonces, eh, esos son, esas son las principales razones, los principales objetivos que tenemos aquí con los cursos en Sensus Cultura. Realmente, pues, es un ejercicio de examinar el pasado, examinar las obras, los autores, los sucesos, viéndolos justamente desde todos los contextos, el contexto social, político, económico, religioso, pero sobre todo el filosófico. Este es uno de los principales puntos de vista y lo que abona y lo que hace especial justamente los cursos en Sensus Cultura, porque tocamos mucho el tema de lo filosófico y sobre todo la corriente de pensamiento que va a haber en cada momento, cómo es que moldea esa obra de arte. Bueno, en primera instancia, cómo es que moldea al autor y el autor, cómo es que moldea la obra de arte, ¿no? Realmente, cada obra en cada momento y en cada región se hace de una determinada manera y no de otra, porque atiende justamente a esta corriente de pensamiento, a esta filosofía, a esta ideología, ¿no? Lo que intentamos aquí es por medio de estos elementos por medio de ir acercándonos a las obras de arte, ponernos en los zapatos del autor, con el mejor contexto posible o con el contexto más redondo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos aquí en Sensus Cultura y pues te invito a que visites la página para poder ver los cursos que están disponibles. Constantemente estamos abriendo tanto el diplomado de Historia del Arte como también el curso introductorio de Historia del Arte. Igualmente también tenemos otros cursos con temática más especializada, entonces ahí los puedes ver en www.censuscultura.org. Y pues también para poder ver ahí el calendario. Si te gustó esta información, si crees que merece la pena ser compartida, bueno, pues comparte este video y pues ya sabemos cómo funciona el algoritmo de YouTube. Mientras más likes, el contenido va a estar disponible a más personas. Entonces, si crees que fue útil, lo que se platicó en este video y bueno, encuentras útil lo que vayamos comentando en los espacios en vivo, tanto los otros videos con temática diferente que vamos a ir subiendo, pues te invito a que le des me gusta. Y pues termino con una frase que mencionaba Nietzsche acerca del arte. El arte dice la verdad mintiendo y miente diciendo la verdad. Nos vemos, que estés muy bien y espero que nos leamos pronto. Adiós.